tal, ingeniero? Buenas noches. Es un placer, buenas noches. El día de hoy le agradezco el tiempo, el espacio y sobre todo la oportunidad que me da de llevar a cabo esta entrevista. Gracias. El día de hoy está con nosotros el ingeniero Aldimir, él es presidente de la ANIPAC y pues me gustaría, ingeniero, que antes de iniciar con esta conversación pues pudiera darme un poco más de sus generales para la gente que nos está escuchando. Ok. Bueno, primero soy el presidente de la Asociación Nacional de Industria del Plástico, la ANIPAC. También dirijo varios negocios. Soy el director general de una compañía donde traemos aditivos para plásticos llamada Plastic Additives de México. Soy director general de una compañía que hace compuestos para plásticos, que es Funcomex. Soy asesor tecnológico de una compañía de cargas minerales no metálicas para plásticos, papel y 1000 aplicaciones más, que es Grupo ATSA. Y además presido algunos comités, entre los comités técnicos de certificación. Entonces hago muchas cosas, pero principalmente hoy vamos a hablar como presidente nacional de la ANIPAC. Ok, ingeniero. Para andar en este tema, algo que me gustaría primero iniciar es la motivación. Eh, ¿Qué requiere o qué hace usted para motivar a esa gente, para que esa gente trabaje y de cierta manera dé los resultados que obtenemos? Ok, primero entendemos como presidente y tiene que estar alineado conmigo la dirección general y por supuesto los directivos que conforman tanto la comisión técnica como el comité directivo, eh, en que lo único que queremos asegurar es el cambio. La gente debe entender que hacer lo mismo garantiza básicamente dos cosas: estar en el mejor de los casos igual, pero solamente estás peor. Entonces trabajamos motivando no nada más a la gente, el staff de la asociación, sino a las 4.200 empresas y asociados que tenemos. Tenemos gente que transforma, que produce plásticos, que vende materia prima, que vende maquinaria. Somos 4.200 compañías. Imagínate una asamblea con esa gente. Imagínate un grupo de trabajo con todos los que fabrican bolsas del país. O imagínate un grupo con donde estamos todos los que producen popotes, con tantos Sí, ataques que claro. tenemos. Por entonces tenemos que insistirle a ellos que tenemos que trabajar de manera alineada y además que tenemos que trabajar de manera conjunta. Nuestro país no está acostumbrado a trabajar de manera grupal. Hugo Sánchez decía que parecemos cangrejos, porque usualmente no nos gusta que los demás mejoren, entonces les jalamos las patas para que se caigan de la cubeta. Y la motivación que tratamos de hacer con toda esa gente es que hacerles ver lo importante que es cambiar. Y si lo hacemos de manera conjunta, resulta en cosas positivas siempre. Esa es una parte importante de la motivación que tenemos que hacer, porque es muy difícil primero trabajar con el personal de la ANIPAC, que tenemos ahí cerca de 60 empleados, o con los 4.200 asociados. Y ellos tienen que estar motivados, porque ellos tienen que pagar una membresía. Y esa membresía tiene que tener un valor. Pues, ¿cómo los motivas? Primero, para que estén año con nosotros. ¿Y cómo los motivas para que colabores? Porque, insisto, no somos acostumbrados a trabajar y a colaborar. Entonces tenemos, la motivación es el pan de cada día de la asociación. No, y aparte como bien dice usted, es importante también ese incentivo a la gente, el no dejarlos estancados, ni como menciona, ¿no? Hacerle como cangrejos, de que vayan hacia atrás, sino al final de cuentas, si uno va jalando, pues es importante que todo el demás resto de la empresa o de los colaboradores o las demás instituciones, pues jalen parejo, ¿no? Y sobre ese punto, Armando, yo creo que es muy importante cuando tú hablas con coherencia. ¿Qué significa coherencia para nosotros en la LIPAC, en mi persona como presidente? Que lo que digas sea coherente con lo que haces, con lo que sientes o con lo que piensas. No puedo tener una idea y actuar de manera diferente. Imagínate la gente a la cual represento. Pues de repente estoy en una entrevista en radio o en televisión. Imagínate una entrevista en vivo en Canal 13 en la Sí, mañana claro. para hablar de una situación de legislación. Que me escuche una persona de una compañía pequeñita. Esa compañía, así como la compañía grande que representamos, debe de estar convencido de lo que estoy diciendo.
de tal manera que él se motive a colaborar con nosotros, porque nosotros dependemos del trabajo de las 4.200 entidades, además de la gente que labora en la asociación, dependemos de que todos trabajemos coordinadamente. Ahora, Así que si no nos motivamos, no vamos a avanzar. ahora, aquí, ingeniero, habla usted de incentivar, de motivación. ¿Qué hacen ustedes para incentivar o para darle ese reconocimiento a esa empresa, a ese trabajador? Eh, ¿Se ha buscado tal vez un estímulo? ¿O qué Sí, hacen ustedes para... tenemos muchos programas. En la asociación tenemos exactamente 7 comisiones y tenemos que ayudar. O sea, yo le digo a la gente que trabaja, por ejemplo, con nosotros, a la gente del staff, de repente vale la pena una palmada en la espalda, decir, lo está haciendo bien, pero también lo quiere sentir en la bolsa, hermano. Entonces tenemos que trabajar en base a resultados. Una constante que hacemos es medir los resultados. Y si no los puedes medir, si antes nos mide las acciones. Claro. Entonces, a la gente que colabora en la asociación, así como a muchos asociados, les damos muchos beneficios en la medida de que podamos ir midiendo el desempeño. Porque si tú eres una compañía que nunca participa, una compañía que nada más espera la oleada a ver cómo se mueve para caminar, no vas a tener el mismo resultado que una persona que está trabajando insistentemente con nosotros. Y eso cuando ven ellos, imagínate a Rotoplas, una compañía enorme en nuestro país, cuando de repente una compañía pequeñita que tiene una sola planta, no las 36 plantas que tiene Rotoplas, sino una sola plantita allá en el desierto de Sinaloa, ¿no? Bueno, ellos tienen que sentir en esa plantita pequeñita con 6 empleados el mismo respaldo de parte nuestra. Y cuando tú estás atrás de ellos y les dices bien, pero además del bien, con la palma en la espalda, las estás apoyando ante las autoridades para estímulos, les haces identificar las oportunidades para que el gobierno da estímulos para la inversión. Okay. Entonces, algo que hacemos es apoyarlos con programas de capacitación para que puedan bajar estímulos. No, y aparte, digo, también es importante a veces, como dice una pequeña empresa, al sentirse solo, a veces se pueden sentir ahogados, no saber qué hacer, ¿no? Entonces, también tener de la mano a alguien que los vaya guiando sobre el camino y puedan llegar a lograr esa meta o ese objetivo planteado, y de una microempresa ir creciendo poco a poco, digo, también es muy importante. Y yo te puedo decir la cantidad importante de empresas que hemos visto nacer de este tamaño y crecen al tamaño de no te puedes imaginar. Entonces, es importante eso y sobre todo que se sientan parte del grupo. Ahora, digo, ahorita, perdón que lo interrumpa, con esta formar parte del grupo, y digo, a esto va mi siguiente pregunta, es ¿cómo ganarse esa confianza? ¿Cómo hacer que una microempresa o una macroempresa pueda creer en nosotros, en este caso pueda creer en usted? Primero, porque la confianza es un valor intangible, por supuesto, pero de máximo alcance. ¿Por qué? Porque la confianza es un valor que debes de atesorar de una manera muy especial. Nosotros en los negocios, te hablo ya como gente empresaria, en los 70 tú pensabas en generar un producto de un precio competitivo. Luego llegaron los japoneses a decirnos que no, que lo importante era la calidad total, en los 70s, 80s. Luego llegaron los alemanes a finales de los 90s a decirnos no, lo que tienen que vender es servicio. Hoy los noruegos, los suecos dicen no señor, hoy lo que vendes es confianza. Y tu cliente debe sentir esa confianza. Igual tu colaborador, igual tu asociado. Y entonces, primero, ¿qué significa, Armando? Es un valor de máximo atesoramiento. No lo puedes decepcionar. Si depositan en ti la confianza, guarda como tesoro esa confianza y nunca lo defraudas. Sí, ¿qué significa eso? Ser coherente. ¿Qué significa eso? Que sienta el respaldo de ti. ¿Qué significa eso? Que lo que tú hagas no lo afecte. ¿Qué significa eso? Cuando te dice esa coherencia es que cuando tú hablas, sea coherente con lo que estás pensando y sea coherente con lo que estás haciendo. Y la cuarta que te decía, inclusive con lo que estás sintiendo. Entonces esa coherencia cuando la gente lo ve, cuando la gente te ve que lo que tú dices en una junta con él a solas, lo dices en un grupo de una comisión de 30 personas o lo dices en la televisión ante millones de personas. Esa coherencia, ellos lo reconocen y ¿qué se gesta como consecuencia? La confianza. Ok. Digo, creo que es importante. Hoy en día, pues, ya la gente no cree en las demás personas, ¿no?
tal vez porque a lo mejor el país ha decaído mucho, la gente tiene miedo. Antes a lo mejor confiábamos más en el mexicano, en el amigo, el compañero, pero ahora en un mundo de negocios a veces es muy complicado, ¿no? Y yo a veces, por experiencias que he tenido con empresas o microempresas, muchas veces tienen ese miedo, ¿no? O decir realmente, sí les compraré la idea, sí es cierto, sí me van a apoyar. Entonces también eso es muy importante, ¿no? Como usted, el que en una reunión donde estén empresas importantes, sea la misma información que se maneje con una empresa pequeña, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, yo trato de ser muy coherente en la manera como dirijo las empresas que te indiqué, como dirijo una asociación o como dirijo grupos de trabajo de certificación, por ejemplo. En todos los grupos es el mismo trato. Concepto de coherencia, concepto de motivación, concepto de trabajo en equipo. Ok, esta palabra me encantó porque ese es otro tema que quisiera tratar hoy con usted, que es el trabajo en equipo. Primero me gustaría saber qué tipo de equipo de trabajo es el que usted maneja para la asociación. Yo siempre le digo a cualquier gente, imagínate una persona que llega conmigo, voy a poner a un directivo que estoy buscando, que estoy tratando de contratar, o a un agente, un ayudante general en la planta de Toluca, por ejemplo. A ambos les hago el mismo ejercicio. Les hago el organigrama en una hoja en blanco, les escribo, mira, yo estoy aquí, está aquí un director, es el otro, está aquí un gerente, bla, bla, bla. Y después lo pongo en la mesa y les pido que cierren los ojos y pasen la mano. ¿Yo qué sientes? Nada, exactamente. Para nosotros, para mí, todas las personas tienen la misma importancia, todas. Es tan importante la gente que nos limpia las oficinas, Armando, como la gente que dirige el área comercial o la gente que dirige el departamento de abastecimientos, porque todos son personas. Y parte de los valores, parte de ese concepto que hoy está muy en boga de planeación estratégica, que hoy se llama diseño estratégico, es entender y definir 4 cosas: la misión, la visión, valores y propuestas de valor. Misión es: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Visión es: ¿qué quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? Y después, donde tú transcurres ese camino, es en los valores. Y lo que te da los pilares para sujetarte y avanzar son las propuestas de valor. Entonces, nosotros reconocemos a cualquier persona. Como mexicanos nos adherimos a todas las leyes, pero además reconocemos y no discriminamos a ninguna persona, ni por género, ni por preferencia sexual, ni por religión, por discapacidad, por ninguna cosa, Armando. Porque trabajamos con personas y todas son muy importantes. Ya que acabamos el ejercicio, levanto la hoja y digo, sí, todos somos iguales. Nada más que tenemos algunos diferentes responsabilidades. Sí, claro. ¿No? ¿Y qué haces con eso? Lo haces entender que es parte de ese entorno, es parte de ese universo. Cuando tú ves en matemáticas, estadística, ves el universo y ves los conjuntos. Y siempre hay conjuntos que se entrelazan. Bueno, su conjunto es entrelazado con el mío y con la gente que nos lleva o que nos entrega los materiales. Todos estamos ligados, es un máximo engranaje. Entonces, para mí, su engrane siempre les hago ver que va a ser muy importante. No, y aparte creo que también sentirse importante de algo, de una empresa, de una familia, digo, de lo que sea. Déjame platicar una historia, perdón que te corte de esta manera. Hace cosa de un año, yo tengo la costumbre de comer con muchas personas. Y un día un mensajero va y me entrega unos papeles y le digo, ya es hora de comer, ya tengo hambre. Dice, sí, hace hambre. Digo, Rubén, vamos a comer. Y se quedó, digo, sí, vamos a comer, invito a comer. Estaba muy apenado comiendo conmigo, fuimos a comer, pidió, hablamos de su familia, de sus hijos, hablamos de los míos, tengo muchos hijos, Armando. Hablamos de todos. No tienes idea lo bien que me sentí yo. Y no tienes idea lo bien que se sintió él. ¿Cómo crees que se sintió él? No, Importante, importante, tomado claro. en cuenta. En confianza, ¿Sabes una sobre cosa? todo. Trato de hacerlo con mucha gente. Yo he saludo igual, te lo aseguro, a la gente que está en recepción o a la gente que me concerta citas con los senadores o con presidencia. O sea, los trato exactamente igual, porque somos parte del mismo equipo. Perdón por la interrupción. No.
digo, complementando eso, creo que es importante. Yo a veces también por experiencias en el ámbito laboral, pues me ha tocado ver que también te encuentres gente que realmente te mira menos, ¿eh? O sea, Claro, no hay, sí, no hay manera en la que, pues, te sientas en confianza. Digo, yo llegué a trabajar en una empresa donde mi jefe tenía su cierto círculo eh, de personas nada más con las que él podía convivir, arreglar situaciones, pero nunca permitía que los demás entráramos. Entonces eso era a veces frustrante porque decías, bueno, yo también quiero participar. Y no porque quiera ir a, como vulgarmente dice, ¿no? Estarme arrastrando. Pero digo, si me interesa, quiero estar ahí, quiero claro. participar, quiero que me empapen también. Entonces eso también es muy importante lo que usted dice. Porque si al empleado también no se le da esa confianza, ese respeto, es más, hasta los buenos días, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera eso hace. Entonces, Así creo es. que también hace que la gente no se sienta a gusto. Claro. Y digo, pasando de esta confianza que usted ya generó con los trabajadores, ¿cómo es que utiliza ese equipo de trabajo y sobre todo cómo fomenta para seguir perteneciendo a ese equipo de trabajo? Yo soy de formación ingeniero químico, hermano. Tengo un par de maestrías, una maestría en química orgánica, una maestría en polímeros. Soy trunco de doctorado, no lo puedo terminar. Hice estudios de peritaje en ingeniería y tengo muchos estudios más. Y he sido catedrático en el TEC de Monterrey. Me tocó instaurar en el TEC de Monterrey, Estado de México, la cátedra de plásticos. He sido catedrático en la UNAM, soy catedrático en el diplomado de plásticos. Sigo en ese ámbito. Y hacia ese sentido yo creo mucho en la ciencia. Yo siempre explico la vida en torno a la ciencia. Y voy a decirlo con dos cosas. Uno, con la cuestión vectorial. Yo siempre hago el ejemplo vectorial. Que si juntamos fuerzas, dos vectores que están encontrados, por más fuertes que sean, Armando, si están en dirección igual, pero en sentido opuesto, se van a neutralizar. Dos vectores que se encuentran de esta manera, el resultante no es la suma de los dos, es menos de la suma de los dos, Claro. porque se reducen fuerzas por el impacto que se tiene. ¿Qué tal si ahora caminamos alineados? Misma dirección y mismo sentido. Las fuerzas se suman al mando. Hago siempre cuando tengo una charla, cuando tengo oportunidad en cualquier lado, hago un ejercicio. Pongo en la mesa de la sala de juntas o en un escritorio, a quien sea, a cuatro gentes muy fuertes, los más altos que encuentro, los más fuertes, en cada esquina. Y a la cuenta de tres les pido que empujen fuerte, con las máximas fuerzas, y estamos gritando. De repente los detengo porque, mira, se pueden lastimar. ¿Y saben qué? Claro, Me pueden dañar el escritorio, la mesa. sí, Y de repente pido a cuatro personas, las más pequeñitas, si puedo, las mujeres más pequeñas que encuentro, y les pido que con una sola mano, a la cuenta de tres, se pongan de este lado todos, empujemos la mesa. ¿Y qué crees, Armando? La mesa se se mueve. mueve, claro. ¿Por qué? Porque hay que buscar esa sincronía. Y yo eso mismo lo describo con las leyes de Newton. La primera ley es la ley de la inercia. La gente no quiere cambiar. Todo cuerpo en el universo tiende a tener el mismo estado hasta que un cuerpo externo, una fuerza externa lo modifica. Así es. La gente no quiere cambiar, ¿no? Es lo más cómodo, ¿no? Pero llegas a la segunda ley y les explicas. Fuerza es igual a masa por aceleración. No basta con tener la masa, ¿eh? Hay que acelerarla, hay que Sí, moverte. claro. Si quieres obtener fuerza, muévela. Trabajo es fuerza por distancia. Muévelo, ¿no? Creo mucho en eso. Y por último tenemos la tercera ley, que a toda acción Sí, con corresponde a una reacción, claro. igual magnitud. Lo que hagas tiene consecuencias, hermano. ¿Qué significa? Si tienes buen desempeño, buenas actitudes, vas a tener buenos resultados. Otra vez, la confianza y la coherencia, ¿me explico? Entonces yo creo mucho en la ciencia y por consiguiente trato de explicar todo, que la suma de fuerzas a todos nos ayuda. Yo creo que a veces, digo, en este país, también digo por vivencias y todo, yo me doy cuenta que la gente a veces es muy envidiosa. A veces, lejos de reconocer el trabajo de alguien más y decir, bueno, voy a acercarme más con él para aprender, para que Okay. me enseñe y tal vez me empuje. Pero no lo entiendes, porque ¿sabes qué significa envidia? Envidia viene de la palabra onvidea, o sea, a través de la vista. Me duele que el vecino tenga mejor casa que yo. Me duele que mi primo se haya casado con una vieja más linda que yo. Sí, claro. Me duele por lo que estoy viendo.
¿O por qué lo tienen y yo? ¿Y sabes ¿Por qué qué? ellos sí lo tienen y Es yo un no? pecado capital torpe, porque Claro. uno ni cuenta se da a veces, y el otro nada más sufre lo tonto. Entonces, cuando logras desterrar de tu ser ese concepto de depender de la vista, es maravilloso. Y cuando le haces entender a una tercera persona que el hecho de que tú llegues en un cargo de repente mejor que la otra persona no significa que eres mejor. Porque desde chicos nos están bombardeando que el éxito depende de 4 cosas, hermano. Desde chicos. Sí, sí. Primero, si tienes mejor coche, vales más. Si tienes Ah. mejor casa, vales más. Si tienes mejor tarjeta de crédito, no es igual que la tarjeta de una tienda de autoservicio que una negra, ¿no? Una negra, claro. Una Y platina. por último, no es igual casarte con la Chupitos que con Megan Fox. No, claro que no. Ese es el nivel de éxito que nos describen desde siempre. Y es cuando dejas entender que ese no es el éxito, la envidia sale por la ventana, huyendo. Y eso cuando tú estás con una persona mostrándole que además de ti, o sea, tú no quieres el universo para ti, porque no eres envidioso, sino que derramas hacia los demás. Cuando tú como presidente de una asociación entiendes que no lo usas para intereses personales, sino que buscas los intereses de todos. Porque estás convencido de que estás preocupado por las bolsas, por los popotes, por la vida en los mares, por la vida en los bosques. La gente te va a creer, hermano. Y sabes una cosa, la envidia sale por la ventana. Entonces, ¿qué significa eso? Es hacerles ver que necesitamos trabajar conjuntamente. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Sí, claro. Es como un matrimonio. El matrimonio se sustenta en 4 cosas, hermano. No le busques más. Igual que cualquier relación laboral, cualquier amistad, la que tú me digas. 1, respeto. No hay respeto, no hay relación. Y eso lo pongo con la persona que insisto, la que limpia mi oficina, la que me prepara la comida. Respeto es lo más importante con tu esposa. No hay respeto, se acaba. 2, honestidad, Armando. La honestidad te abre o cierra todas las puertas. Si abre hasta corazones, Armando, la honestidad. Sí, claro. Entonces, cuando la operas con honestidad tu vida, es padrísimo. También te cierra puertas, en consecuencia. Sí, sí. Porque la falta de honestidad también destruye confianzas. La falta de respeto destruye confianzas. ¿Te acuerdas de la confianza? Sí, claro. 3, la responsabilidad. Asume tus compromisos, ¿no? O sea, si eres responsable de una cosa, asume como tal. Obligaciones, ¿no? Derechos. Y por último, uno muy importante para mí, Armando, el agradecimiento. Yo soy muy agradecido con la gente. Agradecido con que me brinda su amistad, agradecido con que me brinda un poco de cariño, agradecido porque me dio un voto por... ¿Sabes una cosa? Yo no soy político. Yo no pedí ser presidente de la asociación y me eligieron. Y sabes que me genera un doble compromiso porque me siento eso, comprometido con ellos y no los puedo defraudar. Y justamente un político trabaja al revés. Entonces buscar de qué manera puedo afectar a los demás para cuidarme el trasero. Y lo único que no tienes que cuidar a nadie es el trasero. Como tú trabajas por los demás, puedes andar en la calle tranquilo. ¿Te va a eximir del riesgo? No. No te vas a morir tampoco. ¿No? Me han asaltado de manera muy violenta varias veces. O sea, no voy a poder evitar eso. Sin embargo, puedes andar tranquilo por la vida. Sí, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Así es. Bueno, del trabajo en equipo, obviamente también parte algo muy importante que es la comunicación. En este tema, ¿cómo es tu estilo de comunicación hacia las personas o hacia las empresas? ¿Cómo mantienes una comunicación asertiva con ellos? Ok, primero siendo claro. Otra vez regresamos a la ciencia. Definición de línea recta. Es la distancia más corta entre dos puntos. Hay que ser recto. Como ejemplo de vida hay que ser recto, pero hay que ser recto en el objetivo. No le des vueltas, habla de frente. Entonces soy muy transparente, hermano. Como dicen, ¿no? Yo hablo muy transparente, soy muy respetuoso, no uso malas palabras, no tengo estilos como gobernadores del norte, soy mucho más respetuoso, pero soy muy corto, muy recto. Es el sí o el no. Yo no creo en estar medio embarazado, Armando. O estás embarazado o no estás embarazado. Claro. Y así es mi estilo de trabajo, decir las cosas directas. Delegar. Tienes que delegar responsabilidades a los demás. Y delegar también una forma de comunicar. Pero todos tenemos que estar alineados. En la NIPAC somos 9 vicepresidentes. Los 9 tenemos el derecho
Y tenemos la obligación de salir a medios. Y cualquiera de los 9 que hable, incluyéndome a mí, tenemos que estar alineados a la misma manera de comunicarnos. Entonces, la comunicación primero tiene que ser corta, recta. 2, tenemos que ser asertivos. En la NIPAC somos expertos en no serlo. ¿Por qué? Porque por todo el tiempo hemos tratado de trabajar para generar plásticos eficientes, bla, bla, bla. Y de repente llega Greenpeace y no, las bolsas contaminan. No, el popote es cancerígeno. Y seguimos pensando como ingenieros. Entonces tenemos que buscar ser más asertivos en el mensaje. Y por último, insisto la palabra, ser coherentes. Que si digo una cosa hoy es porque mañana voy a actuar en consecuencia al respecto. ¿No? Que si digo una cosa hoy es porque realmente estoy pensando sobre eso. Que así lo vas a llevar no por un compromiso ni porque convenga hoy a intereses particulares. Yo soy enemigo de tener intereses. No, porque se perdió lo que comentamos hace rato, ¿no? El equipo, el conjunto. Y vamos a perder la confianza. Así es. ¿No? Y cuando pierdes la confianza, ese concepto de equipo se va a distorsionar. Bueno, y esto te ha permitido a lo mejor tener una barrera en la comunicación o enfrentarte de plano con gente que no se presta a dialogar o tener ese canal de poder entender o llegar a algún acuerdo o un arreglo. Siempre va a haber gente, decimos de manera en el vulgo muy simple que uno no es monedita de oro, ¿no? Siempre va a haber discrepancias, siempre. Es la naturaleza humana tener discrepancias, pero ¿por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué sí? ¿Por qué dijo esto? ¿Y por qué hace? Siempre va a haber discrepancias, pero la única manera de responder a esas discrepancias, ¿cómo es? Con el resultado del trabajo, es decir, con resultados. Por más que hables, Armando, por más que digas, por más que luches, trates de convencer, no hay resultados, no vas a tener acompañamiento. O sea, tiene que venir tu discurso acompañado de resultados. En el caso de una empresa, hablamos de resultados en cuestión o en términos monetarios, de utilidades. Pero la utilidad no tiene que ser nada más para los socios. Hace poco le preguntaba a un grupo de personas, ¿para qué hacemos una empresa? Y me decían, no, pues para ganar. La mayor parte decía, no, pues para generar utilidades, para ganar dinero. No, hermano. Por definición, una empresa se establece para cubrir o satisfacer una necesidad social. Sí, principio de la economía, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Así es. Entonces no tenemos que perder eso de vista, la cuestión social. Y entonces cuando la gente no está alineado contigo en la manera de pensar, no por eso va a ser tu enemigo. Ni por eso va a ser un lunar en la piel o un cáncer, no. Tenemos que inclusive trabajar para él también. Es diferente cuando ves a nivel empresarial, como lo hago también, como a nivel de asociación. Yo tengo que luchar por la gente que no participa. Aunque nunca vaya a una reunión, yo tengo que luchar por sus intereses. Bueno, y en este luchar, ¿qué estrategias has tenido para integrarlos, para que conozcan, para que vengan, para que por lo menos vaya algún trabajador de ellos, se pare ahí y se tomen el tiempo para escuchar de qué se habla, qué decisiones se toman, qué estrategias has implementado o qué es lo que has llevado a cabo? Como te decía hace un rato que tenemos una planeación estratégica, la hacemos de manera constante. No entendemos como un trabajo puntual que se lleva a cabo cada 3 años, es un ejercicio permanente. Y les hago ver de manera permanente porque me tocó antes tomar la presencia de liderar con el proceso de planeación estratégica, en hacerles ver primero que ante una estructura de negocios, una estructura de una asociación, hay objetivos. Tenemos objetivos puntuales que definimos ya. ¿Te acuerdas? Misión, visión, bla, bla, bla. Sí, claro. O sea, ya tenemos objetivos claros. Ya que los estableciste, tienes que encontrar al menos 10 factores críticos de éxito. O sea, 10 puntos, cuando menos, 10 puntos que si no los cumples, tu objetivo está en riesgo. Ya que encontras esos 10, insisto, cuando menos, cada factor crítico de éxito requiere al menos 10 estrategias para asegurar el cumplimiento de ese factor crítico de éxito. Y ya que estableciste cuando menos 10 estrategias de cada factor crítico de éxito, encuentras que cada estrategia que tú definiste requiere cuando menos 10 acciones. Claro. Y si entonces la matemática es simple, para asegurar el éxito de tu negocio, el éxito de tu asociación, de tu cámara, de lo que me digas, requieres cuando menos 1000 acciones perfectamente definidas
perfectamente medibles y perfectamente claras. Fíjate, ahorita que tomas este tema, me gustaría andar en lo que es la toma de decisiones. Eh, Digo, ya me hablaste de un proceso de planeación, de llevar a cabo ciertas acciones, pero ¿qué lleva al ingeniero Oliver Torres a tomar una decisión? El, sí, es un proceso. Yo siempre digo que es un proceso permanente la toma de decisiones. La vida es un if constante. Y siempre en ese if yo encuentro fundamentalmente el sí o el no. No encuentro puntos medios. A pesar de que el rombo de estructura del if tiene una entrada y 3 salidas, yo lo veo diferente. Yo una entrada la tengo bloqueada. ¿Por qué? Porque encuentro 2 alternativas y una salida. Y ¿sabes qué? En la vida nunca hay que tomar salidas, hay que tomar alternativas. Y ahí se significa el sí o el no. Y puedes equivocarte en la toma de decisiones. Eso no te va a garantizar que no te vas a equivocar. Pero debes de estar perfectamente decidido de que lo que piensas, como ya trabajaste en la coherencia, va a tener consecuencias positivas. Pero además, cuando tú tomas una decisión, debes tener perfectamente claro que tienes a mucha gente alrededor tuyo. Si tú te acostumbras a tomar decisiones solo, usualmente el camino al final no es el mejor de todos. Porque yo soy convencido, insisto, en la cuestión vectorial, todos estamos alineados, yo tomo en cuenta el punto de vista de todas las personas. En la asociación, por ejemplo, como en las empresas, en una empresa tenemos un consejo de administración que es el órgano máximo de control de gobierno, y después tienes la estructura, tienes directores, todo lo que esto conlleva. En una asociación es diferente. Tenemos un consejo directivo, tenemos una comisión ejecutiva y tenemos ya la estructura directiva con todo lo que eso conlleva. Yo tomo en cuenta a todos, Armando. Y me gusta que además todos tomen conmigo decisiones. Me encanta que la gente tome decisiones. ¿A qué me lleva a ello? Nada más 2 cosas. Crecimiento o decrecimiento. Riesgo, no riesgo. No, y al final de cuentas también tienes análisis, digo, con lo que me comentas, también analizas las posibles consecuencias. No nada más es tomar una decisión de no, por supuesto. ahí va y así se debe de hacer. No, Sino también tienes un análisis previo, obviamente como bien me dices, te acercas con la gente, porque también son expertos, son los que día a día están realizando los procesos, las actividades, y de cierta manera pues también pueden dar un punto de vista constructivo para tomar la decisión. Cuando alguien llega conmigo diciendo que sabe hacer todo, me preocupa. Porque es exactamente lo contrario. Tú no puedes ser experto en todo. Tú tienes que diseminar esa decisión, esa responsabilidad en mucha gente. Al final, uno toma la decisión, uno. Pero es la suma de subdecisiones, así le llamo, para encontrar un mejor consenso o una mejor toma de decisiones. Y hay que tomarla todos los días. Hay que decidir si te vas por aquí o te vas por allá al trabajo, ¿eh? Y pueden tener ambas consecuencias. Sí, claro. Tienes que subir si te vas por el elevador o tomas la escalera. Tienes que decidir si tomas café o no, o si fumas o no, hermano. Tienes que decidir si le compras a una persona o a otra. Tienes que decidir si das una entrevista a un medio o a otro. Tienes que decidir si dices que estás a favor de una iniciativa o en contra de la iniciativa. O sea, la vida constante, en tu vida personal, siempre decisiones, también a nivel empresarial y también a nivel gremial. Es completamente una constante suma de decisiones. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollar la posibilidad de tomar decisiones, se convierte en algo maravilloso. Pero insisto, cuando tú lo haces con ese consenso, con ese convencimiento y con esa seguridad, se toman buenas decisiones. Voy a comentarte algo simple nada más, que a mí me marca mucho para tomar decisiones. Mi papá me decía, cuando tomes una decisión, piensa en tu familia y vas a tomar la mejor decisión. Y también me decía, si ya tomas una decisión y te sientes mal por ella, no significa que debas de cambiar necesariamente, pero considera lo que decidiste, ¿no? Entonces, yo trato de que, mira, tengo una serie de padecimientos que me obliga a tener mi vida ordenada día a día. De tal manera que si tomo malas decisiones, puede ser que sea la última que tome en mi vida y entonces va a ser una mala y puedo dañar a terceros.
Entonces cuido mucho tomar una decisión equivocada. Aquí no hay buenas o malas decisiones, yo digo ahora después de toda esta charla. Puede haber acertadas o no acertadas, porque lo malo o lo bueno es muy subjetivo. Y a veces que tú crees que algo es malo y resulta bueno para otros. Para otros sí, siempre suele ser Entonces así. es muy complicado. Hay que quitarle a veces la subjetividad, o hay que quitarle a veces lo superlativo a las decisiones, pero es tomarlas. Y a veces también, ¿sabes qué? Yo creo que también vencer el miedo a tomar la decisión. Porque muchas veces pueden decir, pues la respuesta la tienes enfrente, ¿no? Como dices, lamentablemente a veces tienes que tomar una decisión que puede ir en contra de lo que sientes, de lo que quieres, pero todo te orilla a tomar esa decisión. Una vez ¿No? mi hijo a los 6 años, no, a los 9 años, él practicaba karate y un maestro le pidió a su sensei que si le permitiría pelear con un niño de su equipo en Atlanta. Y viene conmigo el sensei y dice, oiga, señor ingeniero, ¿me permitiría que su hijo... Digo, yo no voy a pelear, no me pregunta, pregúntele a él, ¿no? Claro. Entonces va con mi hijo, veo que está platicando y mi hijo asiente con la cabeza y ya pues, se prepara otra vez para pelear. Entran al tatami y cuando volteo a ver al otro niño, pues, mi niño era alto, ¿eh? Me entero que el otro niño tenía casi 14 años. Es una diferencia abismal. ¿Y qué crees? Ganó mi hijo. Y al final le pregunto, hijo, ¿no tenías miedo? Dice, no tenía miedo, tenía pavor, ¿no? Y fíjate lo que me dijo mi hijo. Pero lo malo no es tener miedo, papá. Lo malo no es enfrentarte al miedo. Claro. ¿No? A veces no lo vas a superar, Armando, el miedo a tomar la decisión. Pero hay que enfrentarlo cuando menos. Ok. Fíjate que ahorita, digo, estoy leyendo una pregunta que tengo que hacer. Digo, tú al final de cuentas estás como presidente, tú eres el que toma las decisiones, pero alguna vez al tomar una decisión lo hiciste sin consultar a tu jefe y después se lo comunicaste o tuviste que ir con tu jefe para tomar una decisión. No, yo trato, así es mi personalidad y creo que es lo que yo busco con la gente, que la gente tome decisiones. Mi filosofía y mi naturaleza desde muy joven me llevó a tomar decisiones y me encanta tomarlas además, por encima de a veces los riesgos. Y yo pido lo mismo de la gente que está conmigo. En la asociación pido lo mismo del director. Antes de mi gestión, el omnipotente era el presidente. Hasta los cheques los tomaba el presidente. Yo cambié después de más de 55 años ese concepto. Y perdón por hablar en primera persona porque me tocó liderar esa transformación y empoderar a un director, porque el presidente no tenía que ser el omnipotente. Claro. Entonces me gusta que la gente tome decisiones, me gusta que el gerente técnico tome decisiones, me gusta que el gerente de eventos tome decisiones, que el gerente comercial tome decisiones, que el mensajero tome decisiones. Porque entre más te rodees de gente que tome decisiones es mucho mejor. En cada caso tienes que medir el alcance y tienen que medir el alcance de esas decisiones. Pero si yo tengo una persona que quiero que tome decisiones, que me desligue un poco del peso de esa responsabilidad o carga, y cada vez que tiene que tomarla viene conmigo para que yo la tome por él, ¿qué significa? No lo claro. Y aparte no lo necesito. Sí, porque pero a veces también sabes qué pasa, digo, yo he tenido casos donde a veces yo he querido tomar las decisiones, digo, no es tu caso, pero también hay jefes que no te dejan hacerlo, Probablemente, no sé si sea el que pues llegues a superar algún día o qué pase, pero yo sí en el ámbito laboral es que sí me ha tocado ya caemos en que puntos frena, filosóficos y mucha gente es así. Y mucha gente esconde la información porque creen que con esas aseguran su estancia. Otra vez regresamos al principio. Dinamismo, movimiento. Lo único seguro en el universo, Armando, es el movimiento. Entonces, cuando tú no entiendes eso, que mañana no va a ser igual a hoy. Yo cuando empezaba en ventas no había celulares, no había laptops, no había nada. Te hablo hace más de 30 años. Salía yo con mi agendita, mi guía roja y a la calle. ¿Te imaginas hoy eso? Llegaba a mi oficina a las 2 de la tarde, comíamos y mandar telex. Yo mandaba telex a Irán, mandaba telex a Europa. Yo era la gente que sabía manejar el telex. Cuando apareció el fax, dije, wow, estoy viendo la hoja firmada por el cuate. Luego llegó el beeper, luego llegó el SkyTel,
Luego el ladrillo es tamaño, un teléfono Sí, es claro, tamaño. que también después era arma mortal, ¿no? Y ¿sabes qué? Hoy, imagina, cuando una gente sale de su casa y dejó el teléfono, déjate el riesgo de que tu mujer te cheque el WhatsApp, Ah, bueno. sino de que ya tú te sientes desnudo. Sí, claro, porque ahora el celular también es una herramienta de trabajo, ¿no? Sí. Muchas veces no es fácil contactar hacia Pero la gente. confundimos la herramienta con el arma. Porque a veces hay gente que si no tiene el arma consigo, se siente débil y Sí, desnudo. claro. Porque hemos dependido mucho de eso. ¿Me explico? Lo que trato de decir es que los tiempos han cambiado y van a seguir cambiando. Y tú, cuando tú no entiendes que tienes que cambiar con esa dinámica de vida, de empresa, de industria, entonces estás destinado al fracaso. Esa gente que no le guste que tome decisiones, ellos están destinados al fracaso y la compañía, asociación o como se llame, están destinados al fracaso. No, y obviamente el llevar a un fracaso también te lleva a una generación de conflictos. Sí, claro. A ti, ¿cómo es que tú resuelves esos conflictos? ¿Qué digo? Independientemente, ya me comentaste que la toma de decisiones ese es tema una me encanta planeación. lo que me acabas de preguntar. ¿Por qué? Porque mira, yo entendí, y es algo que he hablado mucho con mi esposa a nivel personal. Cuando me casé, un tío mío tomó el micrófono por pensando en mi papá y dijo una cosa muy interesante. Lo que te dije, a veces el amor puede terminar. Pero si tú lo alimentas el día a día con respeto, honestidad, transparencia, agradecimiento, el amor va a respirarse siempre. Porque el amor es el resultado de eso. ¿Me explico? Sí, claro. Bueno, cuando tú entiendes eso, caes en el concepto de tolerancia. Y eso me dijo mi tío, que hay que ser tolerante en la vida. Cuando tú pierdes la tolerancia, entras en conflicto. ¿No? ¿Qué trato de decirte, Armando? Que la razón no es un valor absoluto. El primer síntoma de que no tienes la razón es cuando crees que la tienes. Y eso es lo que siempre establezco en los conflictos. Algo tendré de razón yo, por mínimo que sea, y voy a defender esa parte, y algo tendrás de razón tú. Algo tendrá razón él y algo tendrá razón él. En la vida hay que ponderar. Pero si manejamos respeto, honestidad, transparencia y bla, 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 entonces los conflictos suelen fácilmente subsanarse. Entender que cuando tienes un conflicto laboral no tienes que llevarlo al ámbito personal. Igual en la parte gremial. Y cuando tu esposa de repente voltea y te dice, tú a lo mejor llegaste con 1000 problemas, tú debes entender que tu familia no tiene la culpa de tus problemas. Oye, al final lo que me dices, ese análisis te permite pues detectar los factores que detonan todo ese tipo de conflictos, ¿no? Claro. Y hay muchos factores. O sea, cualquier factor puede ser tanto de conflicto, ¿no? Cualquier factor que tú te imagines. La cosa está, primero, entender que, insisto, la razón es un elemento muy relativo, no es absoluto. Entonces, en una discusión, cuando una discusión la planteas bajo ese argumento de razón compartida, nunca aparece el conflicto. No sé si me explico. Sí. Pero cuando tú crees defender esa razón absoluta o tu razón absoluta, el conflicto permanece de manera No, constante. y eso comentamos hace rato, ¿no? Tal vez lo que es bueno para mí, para ti no lo sea. Por eso empiezan los O conflictos viceversa. políticos, económicos, religiosos, ¿no? No, y al final de cuentas, si primero, como dices, no tolero. Yo creo que primero es no escuchar. Si realmente primero no escucho, después no soy tolerante porque probablemente salgan palabras o comentarios que a lo mejor no me parezcan. Y tercero, creo que también tomas de tiempo para calmarte y decir, bueno, ok, respeto lo que tú me dices, no estoy de acuerdo, pero también entra el razonamiento donde me dices, sí, aquí puedes tener razón, pero si te pones a analizarlo de este lado, es otro punto de vista, ¿no? Y entra otro factor más, tu naturaleza. Porque hay gente que dice, es que yo tengo un fuerte carácter, y tienes que decirle, no amigo, tú tienes un tempestivo temperamento. El temperamento te hace reaccionar, el carácter te hace responder, tú lo forjas, lo formas. Cuando tú desarrollas esa capacidad de controlar tu temperamento, la discusión puede ser mucho más sólida y mucho más tranquila. Cuando tú levantas la voz en una parte de la charla, es porque no tienes la capacidad de mantener una discusión bajo ciertos argumentos.
¿no? Sí, básicamente es como que es su instinto, ¿no? Lo primero que sale y es como tiende la gente a Impotencia, reaccionar. Claro. impotencia. Entonces, así lo resuelvo. Y mira que permanentemente resuelvo conflictos. ¿Qué estrategias has ocupado? Digo, dependientemente de todo el razonamiento que me dices, ¿tienes alguna otra estrategia? Sí, primero siempre pedir, solicitar o exigir el control de decibeles. Porque cuando tú le dices a alguien que lo amas a gritos, sale de control de la Claro. charla. Y cuando tú eres una persona, la reprimes muy fuerte en este tono, puedes mantener la charla y tal vez lo compensas, ¿no? El primer punto es nunca tienes que subir de decibeles. Segundo, entender, como te dije hace un rato, de que la razón la vamos a tener los dos, vamos a compartir la razón. Tal vez tenga más razón yo. Bueno, argumentemos en nuestro punto, ¿no? Y cuando tú tienes ya argumentado tu punto, entonces tienes que llevar el punto de sostenerlo y sustentarlo. Y es un proceso constante, porque puede ser inclusive, además, entender, ¿te acuerdas del cambio que hablamos al principio? Sí. Entender que mañana tal vez no piense igual que ahora, porque entiendo cosas diferentes. Entonces tú tienes que estar abierto al dinamismo, abierto al cambio, ¿no? Ok. Pues, ingeniero, digo, nos pasamos un poquito mucho del tiempo. De verdad le agradezco mucho la placer, atención, la oportunidad, el espacio. Y pues bueno, estuvo con nosotros el ingeniero Valdemir Torres, presidente de la ANIPAC. Es un placer y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.